Aquí estamos de nuevo para entrelazar con Ecuador y con México. Aquí, hermanito Clever, no estoy observando yo al hermano Alfredo, pero usted sí lo observa, ¿verdad? Sí, sí está. Bueno. En el video sí se encuentra. Amén, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Empezamos con el tema. Vamos a Hebreos capítulo 1, en donde el Señor habla, y me estuvo ayer explicando el Espíritu Santo sobre esta situación que casi no lo entendía, pero Él me entrelazó un entendimiento muy fuerte, poderoso, que chocó mi corazón, y me quedé meditando en esta palabra que el Señor me estaba explicando, el Espíritu Santo. Mire, voy a tratar de explicarles y de decirles. Dice así, Dios ha hablado por su Hijo, está como subtitulado. En el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló por medio de su Espíritu, habló a los profetas. Mire, es algo difícil de explicarles, pero voy a tratar de explicarles lo que el Espíritu Santo me explicó. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Escucharon? Que el mismo Hijo de Dios, Jesús, Él creó el universo, hizo el universo. Mire lo que está diciendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Por el Hijo nos ha hablado. Y nos sigue hablando hasta ahora por medio del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo está Jesús. Nos sigue desbordando y hablando palabras inefables, palabras que ningún ser humano pudo haber escuchado y entendido. Cosas insondables. Mire, lo que está tratando de decir aquí Pablo nos está encarando y nos está atravesando con su espada de entendimiento que Jesús desde el principio, desde siglos tras siglos, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la fundación del universo, desde antes, Jesús ya existía con el Padre, aunque Él no se llamaba Jesús. Mire lo que estamos diciendo, mire lo que estoy hablando. Vayamos a Génesis, en la creación del capítulo 1. Dice, esto es una base consistente para hacer entender que Jesús existió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, desde antes. Y la tierra estaba desordenada. O sea que ya el Espíritu de Jesús, Él había creado ya a muchos planetas, a muchos astros que son las estrellas. Ya había creado el universo, porque ya había una tierra desordenada. Él escogió esa tierra y a Él predominó sobre esa tierra, pero no había nada, en ella no había nada, no había agua, no había atmósfera, no había nada lo que hoy hay, lo que nuestros ojos hermosos podemos ver, la hermosura de la creación del Señor Jesús. Mire, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, era todo oscuro, no había nada de luz. Y el Espíritu de Dios, ¿quién era el Espíritu de Dios? Era Jesús, pero no se llamaba Jesús. Aún no tenía nombre, solamente le llamaba el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de la tierra. Se movía sobre la faz de la tierra y de las aguas. Él se movía. ¿Qué significa moverse? Significa ejecutar el gran milagro, ejecutar, crear en donde no lo había, crear cosas de la palabra. El Padre enviaba el poder de la palabra. Mira acá dijo, mira lo que dice acá Pablo.
Acá dice Pablo, en el versículo 3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria. ¿Cuál era el resplandor de su gloria de Jesús? La creación del mundo, la creación del universo, porque Él lo creó. Todo lo que ustedes podían ver en el universo es el resplandor, es su poder, es su majestad, representa su potencia, representa su propia imagen de su poder de Jesús. Del Señor Jesús. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo y nos sigue hablando hasta ahora. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El universo representa la imagen misma de su sustancia, pero Pablo le llama sustancia al amor. Juan, el apóstol, en su epístola, en su evangelio, él le habla verbo, le dice verbo. En el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Jesús era Dios. Jesús siempre fue Dios, solo que no se llamaba Jesús. Mire, lo que está diciendo aquí, claramente, escudriñando la palabra por medio del Espíritu Santo, después dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Mire, en ese tiempo en Génesis, el Padre enviaba la palabra que tiene poder. Pero ¿quién lo ejecutaba? El Espíritu de Él. El Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre era su Hijo. Él lo ejecutaba. Él se movía. Él creaba. Según la palabra del Padre, el Padre enviaba. Acá dice, y dijo Dios, está enviando la palabra. Sea la luz. Entonces el Espíritu de su Hijo lo creaba la luz, lo hacía la luz. Volvió a decir acá otra vez. Volvió a decir, y luego dijo en el versículo 6 dice, y luego dijo Dios nuevamente, haya expansión entre las aguas, en medio de las aguas, o sea, agua acá lo separó y arriba había viento, porque todo era agua, pero lo dividió. El Espíritu de Jesús, el mismo Hijo, Él creó, Él separó las aguas y separó el oxígeno y la atmósfera, lo separó. O sea, los dos trabajaban y en ese tiempo no había Trinidad todavía, no había Trinidad, solamente había la existencia del Padre y del Hijo. Los dos trabajaban para la creación del universo y luego de la tierra, porque en el universo creó todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todas las vías lácteas, todo lo que estudia un astrónomo, porque yo sé, porque yo estudié astronomía. Un tiempo estudié astronomía y puedo saber, porque en esa época cuando yo estudiaba astronomía me atraía el universo, Y acá dice consistentemente Pablo que en el universo está el resplandor de su gloria. Por eso, todos los hijos de Dios somos atraídos a su gloria, atraídos cuando nosotros miramos arriba en el universo, somos atraídos por su poder de su sustancia, que es su amor, su amor. Esto lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, lo que dice, aunque lo dice en misterio, pero el Espíritu Santo nos lo da a saber, a entender las cosas. Después dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Pues el Padre envía la palabra y el Hijo lo ejecuta. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se formó la Trinidad? ¿En qué momento se formó la Trinidad? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ahí Él atrajo al Espíritu Santo, porque en Lucas le dijo a su pueblo discípulo, a sus discípulos, le dijo, quedaos en Jerusalén, porque yo enviaré, no dijo que el Padre, sino yo enviaré a la promesa del Padre.
¿Qué quiere decir? Que el Padre envió la palabra y Jesús lo iba a crear su espíritu para enviarla a los creyentes sobre la faz de la tierra, porque Él les dijo, no se quedarán huérfanos, hijos míos, no se quedarán huérfanos. Yo enviaré mi Espíritu Santo para que les acompañe y les guíe hacia la verdad. Exactamente estaba tratando de decir que Jesús creó al Espíritu Santo para nosotros. Él es el Todopoderoso. Por eso el Padre se lo cedió todo al Hijo. Acá dice bien claro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Después acá dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó, se lo dio todo. Y nada se quedó el Padre, todo se lo cedió. Le cedió el poder de la muerte, le dio la llave del Hades, del infierno. Él es el Todopoderoso. Hasta Lucifer le baja la cabeza, se postra ante él. Todas las potestades del inframundo se rigen al Señor, le temen al Señor, porque Él los puede destruir con un solo suplido. Él los destruye, pero Él no lo destruye porque aún no es el tiempo para ser arrojados al lago eterno. Esto es lo que está tratando de decir acá. Más abajo dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, todo lo hizo para sí mismo? Y en sí mismo, Él atrajo todos los pecados de todas las personas que le aceptase a Él como su Dios, como su Redentor y su Salvador. Entonces, Él automáticamente absorbe como una esponja todos sus pecados de cada quien. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Pablo, aunque aquí dice, muchos dicen acá, en Hebreos, dice acá, autor desconocido. Pero yo les digo, el Espíritu Santo me dijo, fue Pablo. Él me dijo, fue Pablo que lo escribió. Amada Yené, me dijo el Señor. Y desde ahí yo siempre digo que es Pablo quien escribió este libro de los Hebreos. Y acá, en el segundo tema, dice que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué a ti no acentuó este tema sobre los hebreos, Pablo? ¿Por qué? Porque los hebreos estaban adorando a los ángeles como Dios. Entonces él tuvo que esclarecer esta situación. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso fue lo que dijo Abba Jehová de los ejércitos. Y él me será a mí hijo. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Jesús es el creador. Él fue y Él crea hasta ahora a los ángeles. Él tiene poder. Él es Dios desde el principio y desde antes de la creación del universo. Siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Jesús y Jehová de los ejércitos. Los dos siempre han trabajado juntos. Mire, yo les voy a decir, mire, todos decían que Dios había enviado a Jehová, al ángel de Jehová a luchar contra Jacob. Pero a la verdad, hermanos, en Cristo Jesús, era Jesús contra Jesús, fue que luchó. Jacob luchó contra Jesús.
Jacob luchó contra Jesús, por eso dicen que Jacob luchó contra Dios. Y nadie sabía que era Jesús, siempre había sido Jesús. Y cuando Abraham tuvo la visitación, hermanos, en Cristo Jesús, la visitación que decían que había de 3 ángeles, pero uno de ellos le decía que era Dios. Le decía que era Dios. ¿Quién era esa persona? Pero si Dios es espíritu. Pero el Hijo se transformaba, tenía transformación como carne. Como carne. Jesús había llegado con 2 ángeles. ¿Y con quién habló Abraham? Por eso Jesús le dijo a los fariseos, le dijo que él conocía a Abraham, que él había conocido a Abraham. Pero si tú no tienes ni 50 años, le dijo, ¿cómo es posible que tú hayas conocido a Abraham? En su divinidad, en su presencia glorificada, en su majestad glorificada, se presentó ante Abraham como una transformación. Imagínense aquel día cuando Pedro y Juan y Jacob estuvieron ahí y se presentó Moisés y Elías. ¿Cómo se transformó su cuerpo Jesús junto con ellos? Su cuerpo glorificado, transformado. Así también se presentó con Abraham. Jesús era Dios, pero él quitaba su cuerpo glorificado, quitaba su cuerpo transformado, quitaba su divinidad. Y solamente como un cuerpo mortal se mostraba ante los humanos. Pero él ya era Dios. En todos los momentos de todos los profetas, Jesús se presentaba y hablaba con ellos. Con todos los profetas, hermanos, en Cristo Jesús. Y aquí habla sobre la excelencia que Jesús es el Dios, porque los hebreos estaban siempre estaban ellos hablando y adorándole a los ángeles. Hermano, le cedo a usted, hermano Alfredo, le cedo la palabra. Amén. Mi comentario es lo inescrutable de la palabra del Señor y del poderío de Dios en su soberanía, en todo lo que ha dispuesto en el Hijo. Lo que nos revela hoy es maravilloso. Honestamente, un gran, ¿cómo le puedo decir? Muy profunda la revelación. Ese es el comentario que puedo hacer en esta hora. Amén. Y acerca, ¿por qué los hebreos confundían la adoración de los ángeles con la adoración de la divinidad de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice el Espíritu Santo? Hermano Alfredo. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se presenta un personaje, un ángel, lo determinan como el ángel de Jehová, lo determina un ángel de alta jerarquía, y podemos entender hoy que es Jesús en su manifestación en esos tiempos, en el alcance del discernimiento, revelación de que Dios mismo, el Espíritu Santo, hoy nos aclara que quién es. Eso es lo maravilloso. Que Jesús siempre ha estado, porque Él es el que tiene cuidado de todo, y hoy a nosotros
sabemos y nos ha revelado que Él tiene todo en su poder y Él mismo hizo todas las cosas. Como por ejemplo, cuando se le revela Dios mismo a Moisés y le hablas, el yo soy. Y cuando pides esa dirección, dice, el que soy, el que seré y ha de venir. Y en la palabra lo refleja, yo soy el que va a venir, yo soy Jesucristo, yo soy el que empezaba. Amén, amén. Gloria a Dios. Otra pregunta. Ahora estamos en lluvia de preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y los espíritus ministradores? ¿A quiénes llama espíritus ministradores? ¿Para qué están los espíritus ministradores? La misma palabra encierra, son asignaciones a cada nivel de espíritu o ángeles. Eso puedo determinar en el Señor. Porque no todos los espíritus son iguales o no todos tienen la misma autoridad. Sí, porque eso es todo. Amén. Mire, le voy a agregar un poco más sobre su asunto de usted. Acá en el versículo 14 de Hebreos, capítulo 1, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son los ángeles. Son los ángeles. Mira, hay algunos, por ejemplo, en el caso de Mario Braham no se le presentó Jesús. Quien se le presentó fue un ángel. Y este ángel le dijo, no fumarás, no beberás. Estarás santo, limpio, puro, porque te usaré, le dijo el ángel a Mario Braham, para que tengas el poder del conocimiento y la ciencia. Del conocimiento y la ciencia, y a través de eso habría mucha sanidad de los cuerpos de muchas personas que están en dolencias, le dijo el ángel a Mario Braham. Fue un espíritu ministrador para los creyentes. Acá está diciendo, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son espíritus ministradores, pero no está diciendo que son dioses o que son Dios, sino que son espíritus ministradores enviados ¿por quién? Por Jesús, por Jesús. Jesús es el creador de los ángeles. Creador, Él es el Dios todopoderoso y creó y sigue creando hasta ahora. Yo observé, yo miré cómo el Señor arriba en los cielos, Él creaba a sus ángeles. Yo lo miré. Bueno, hermanos, en Cristo Jesús, vamos a otro asunto. Después dice, acá dice que acá está tratando de decir Pablo en lo que habla al respecto entre la relación de Cristo y la relación de los ángeles. Que aquí dice, por eso acá dice bien claro, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles a Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. Jesús es su Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. A Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Ciertamente de los ángeles, dice, de los ángeles. ¿Quiénes? Los mismos ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y a sus ministros llama de fuego. ¡Wow! Ministros. Los ángeles son espíritus ministradores y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿A quién le dice Dios? A Jesús. Al Señor, al Santo de Israel. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que el Señor, el Padre, le cedió todo se lo proporcionó al Señor Jesucristo en haber vencido en la cruz. Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y en el principio, tú, Señor, fundaste la tierra. Se lo está diciendo al Señor Jesucristo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos los tronos, los reinos, todos perecerán. El único que quedará como el único reino, el eterno, eterno por los siglos de los siglos, es Jesús, el Señor Jesucristo. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos envejecerán como una vestidura, porque Jesús es inmortal, es Dios eterno. Como un vestido los envolverás y serás mudados, pero tú eres el mismo, no cambiarás, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Le pregunta. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue que le dijo a Jesús. Y estos hebreos no entendían y tuvo que venir Pablo para hacerles entender la verdad, que los ángeles son espíritus ministradores nada más. Pero quien los envía es Jesús, el Dios Todopoderoso. A eso estaba tratando de decir. A ver, hermano, explíquenos, haga un comentario, hable sobre algo importante que el Espíritu Santo le haya proporcionado en su espíritu, algo, una esencia, una sustancia de palabra de amor para muchos los oyentes y creyentes acerca de la salvación, para la salvación de todos los hijos de Dios. Amén. Hermano, ¿puede poner su pantalla más abajo para que se pueda ver todo su rostro? Solamente se ve por la mitad. Más abajo. Para que, sí, amén. Ahora sí. Ahora sí. Amén, para la gloria de Dios. Si no le digo, usted va a estar hasta el final así. La eminencia que derramó el Señor en su misericordia, en su grande amor para con todos. Amén. No hay cómo explicar o cómo hacer que muchos puedan entender de lo maravilloso que es Él y el gran amor que ha hecho por Él mismo, por sí mismo, para que todos seamos salvos. Gratis. Él lo ha hecho todo. Amén. Su poderío diseñó todo para que tú y yo y muchos que creen en Él, de su tanto amor, gratis. Amén. A donde la promesa que tiene para todos nosotros. Nosotros mismos lo hacemos imposible. Hacemos a un lado ese grande amor. Esa maravilla que dijera Pablo, cosas inefables. No podemos explicar, no hay palabras de ese grande amor que Él ha derramado en Él mismo. Sí. Todo lo ha hecho, ha ido a preparar. Hizo. Amén. Amén. Diseño propio. Todas las maravillas, cielos, mares, todo, aire, lo que respiramos puro, a la medida a la que necesitamos para estar de pie, para que vivamos nuestro ser, un diseño inigualable. Amén. Qué bonito. No hay algo que lo pueda hacer alguien y que todavía tenga ese cuidado, esté ese pendiente de cuidarnos, de guardarnos, y dice, los amo y los quiero tener aquí. Para eso los diseñé. Y muchos despreciamos eso. Es verdad. Amén. Por eso a veces tratar en el Espíritu y leer principios de Hebreos o Efesios igual explica muy hermoso, y la más carta en Pablo, porque se derramó el Espíritu Santo usado poderosamente Pablo, el apóstol dirigido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿qué queremos?
¿Qué le pasa a la humanidad? Que fíjese, dice uno, ¿por qué no entendemos, no comprendemos, no acepta tanto la gente? Que nosotros mismos impedimos y le decimos no queremos. Ese grande amor maravilloso. Y cuando estás en el Espíritu, no sé si les pasa a todos, hay momentos de estar contento y empiezas a sentir la presencia y te pones a llorar porque es maravilloso. Y le dices, todo lo que me ofrece y me trae esa paz, esa tranquilidad. Grande amor, no hay palabra. Su grande amor. Amén. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Amén, hermanito. He percibido, he discernido que el Espíritu Santo cayó sobre su cabecita y comenzó a inspirarle cosas que usted no podía, pero usted comenzó por el Espíritu Santo a ser llevado y guiado. Yo lo observé, yo lo miraba y me gozo y me gozo y me gozo en eso, porque veo al Espíritu Santo jugando con usted dentro de usted. ¡Qué bonito! Entendí eso, hermano. Esto que está pasando no estaba planeado. No. Ni lo que estamos leyendo, lo que estamos viviendo. Sí. Amén. Toda la gloria sea al Padre. Toda la gloria sea al Hijo. Mire, hermanito, disculpe y que el Espíritu Santo nos siga guiando. Amén. Mire, aquí hay una palabra, dice que ¿por qué muchos son endurecidos sus corazones? Por el engaño del pecado que aún permanece en ellos. Acá dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Dice que muchos se endurecen contra nosotros con los espirituales, porque aún en los carnales permanece el engaño del pecado y ese hace endurecer y se convierte en incredulidad acerca de las cosas divinas que nosotros hablamos los espirituales. Y ellos no lo pueden entender, no lo pueden creer. Entonces endurecen sus corazones, igual que los hebreos endurecieron su corazón contra Pablo, contra tal soberanía, contra tal palabra indescriptible que él hablaba acerca de Cristo y acerca de los ángeles. Y él les dijo, no endurezcáis vuestros corazones. Pues también eso lo dijo. También lo dijo en el tiempo de allá, en el tiempo de Moisés. Le dijo a los hebreos que no endurezcan sus corazones. Porque cada vez que sabían acerca del poder de Dios, la envidia en ellos era grande, era tan grande que se manifestaba el corazón endurecido en contra de Moisés y en contra de Aarón y en contra de Miriam. Por esa razón, esto era el pecado que estaba en ellos. El pecado que estaba en ellos. Fuerte y fuerte y fuerte. Bueno, hermano. Cuando Cristo es todo. Amén. En todo y para todos, la espiritualidad que hay en cada uno disiernes. Cuando no hay nada espiritual, es lo contrario, y empieza a actuar la carne, el endurecimiento de pensamiento, de sentimientos, de emociones, está dañada el alma. Entonces todo lo interior contragolpea el espiritual, no está de acuerdo. Amén. Amén. Pero Dios de su misericordia nos habla todos los días, nos prepara todos los días para que la mayoría seamos parte de ese resplandor del diseño y de que su propósito siempre se cumple cada uno. Amén. Amén. Aquí también vemos otro asunto. Amén. Hermano Clever, ¿cuántos minutos nos falta? 10 minutos. 10 minutos. 3 minutos. Bueno. ¿Cuánto? ¿10 o 3? Sí. 3 minutos. 3 minutos. Amén. Entonces nos despedimos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros,
los hijos de Dios, los amamos desde aquí de Japón, Tochieken, Kumakura, Midori, Gaoka. En el nombre de Cristo Jesús los amo. Gracias. Jesucristo es el de Toda la siempre, el de gloria, hoy y para siempre. Ahora despídase, hermanito Alfredo. toda la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la gracia para todos aquellos que por este medio vean, todos aquellos que el Señor toque sus corazones y Amén. que la maravilla y la gloria sea para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Dios Amén. le bendiga a todos los hermanitos. Amén. 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 Hermano, Amén. Amén. Agradeciendo por su participación en el programa Royal Enlace Cristiano para todo el mundo, por su excelente mensaje de la bendita palabra de Dios para que edifiquen nuestras vidas en todo el mundo. Esta es la aplicación de Facebook Live, Internet, YouTube. Estaremos en otra próxima oportunidad con otra conexión para el reino de Dios. Que Dios les bendiga grandemente a todos los seguidores de esta estación digital de Radio Online. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Un fuerte Amén. abrazo desde Ecuador para todos los habitantes de Japón y también de México. Que Dios les bendiga a mi profeta Amén. y mi apóstol Pedro. Gracias, Un hermanito placer. Tebe. Gracias. Estaremos en otra próxima oportunidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones, Amén. bendiciones.